Bueno, bienvenida. Gracias a vos. Mientras nos tomamos un espectacular vino blanco que nos dieron los chicos de la ocasión, vamos a arrancar. Quiero que me cuentes quién sos. Soy Karin Cohen, comunicadora social, coach ontológica. En cuanto a mi profesión, soy una mujer que aprende todos los días, sobre todo a ser madre de 2 adolescentes, en pareja con Mauro. Me gusta el verde, me gustan mucho los animales, me siento muy a gusto entre ellos. Me gusta hablar y contar historias. Me encanta. Vos sabés que vos fuiste mi gran inspiración y también fuiste mi Nada más. mentora y me diste una enorme oportunidad cuando yo empecé en el mundo del periodismo, sobre todo con ese vértigo al principio que te dicen de que la profesión no te da un peso, que vas a pique. ¿Por qué elegiste vos la carrera de comunicación? Simplemente porque era lo que más me gustaba de toda la oferta de cosas que había. Estudié en el Misericordia, en Devoto, y la orientación era docente, era bachiller con orientación docente, y veíamos muchas materias relacionadas con la psicología, sociología, y a mí eso me encantaba. Pero no quería estudiar nada que tuviera que ver con esas materias específicas, que la mayoría de mis compas estudiaron pedagogía o algo relacionado. Y, y mi madre, que era publicista y que siempre amó los medios de comunicación, de hecho tuvo su pasado como modelo en tele y qué sé yo, y siempre lo contaba, siempre fue un amante de la tele y la radio. Y la radio siempre tuvo una enorme presencia en mi casa. La tele también y los noticieros también. Mis padres les gustaban las noticias. Fui mamando, y mi acercamiento con un micrófono lo tengo desde la más tierna edad, porque de hecho en la escuela era la encargada de leer todo. Mi primerísimo recuerdo de leer en voz alta frente a un público fue en primer grado, cuando la maestra dijo: tengo una muñeca para ofrecer a quien se atreva a leer en voz alta, mi amigo Gregorio, que fue el libro de primer grado. Yo dije, quiero la muñeca y quiero que me escuchen. Evidentemente algo había ahí gestándose. O sea que podemos decir que es algo vocacional, Sí, 100%. absolutamente. O sea, ¿y Sí. fuiste como construyendo ese amor con la vocación a medida que pasaron los años? Sí, porque no pensaba dedicarme al periodismo específicamente. Cuando entré en locución, me gustaba el hecho de actuar las voces. Después me formé un poco como actriz en algunos que otros cursos, pero me gustaba interpretar y me gustaba comunicar con la voz, lo que sea, sobre todo en la lectura y en lo artístico. Y en lo artístico digo las publicidades. Y al mismo tiempo hice comunicación en la UBA, y que me llevó muchos años, porque Alba mismo lo hacía con la locución, y después cuando terminé la locución enseguida empecé a trabajar en Radio Mitre y ya empecé a trabajar fuerte. Entonces la carrera la hice como pude a los ponchazos y me llevó muchísimos años. Pero me llevó el tiempo, porque yo entré como locutora en Radio Mitre, como locutora de FM, encima con mucha música, mucha voz melosa a la noche, y acompañando a mucha gente a estudiar, porque en esa época yo tenía 20 y nada, y pasábamos rock nacional a la noche, y entonces todos los que estudiaban a la noche estudiaban con la 100 o con otra radio, que en ese momento era también competencia, y, y me fui llevando después la profesión, porque después de ahí pasé a AM, había hecho cosas en AM, pero como locutora, pero enseguida de ahí pasé a trabajar en Rock and Pop con Jorge Lanata, y ahí fue el comienzo enorme de este camino del periodismo, que bueno, del que me enamoré. ¿Tenés como, así como vos fuiste la mía, algún mentor o alguien que te haya apadrinado en esta carrera? Apadrinado no, pero Jorge fue un absoluto gran maestro para mí. Él por ahí no lo sabía y él siempre protestaba de todos los que estudiábamos esto, porque él, como era un self-made, era nada, estudié otra cosa, lee a morir, pero ¿qué estás estudiando comunicación? Y yo, era una carrera nueva porque nosotros la inauguramos un poco en mi generación. Pero yo estudiaba porque aparte comunicación era muy completa, porque me daba un panorama de todo, de las teorías y nada, y me gustaba estudiar filosofía y psicología, etc. Y, y él fue quien, sin darse cuenta, me mostró el camino. Yo trabajé con él 1 año y medio, un año un poquito más, en Rompecabezas, que fue su segundo programa de radio. Él venía de la gráfica, era un joven de 30 y pocos en la gráfica, y
Y él había arrancado con Hora 25 en Rock and Pop, que ese programa que fue espectacular a la noche. Y empezó con La Primera Mañana, con nosotros, con Rompecabezas, con el Ruso Berea, con Sloto Viajda, con bueno, Polimeni, gente muy grosa de la profesión. Y yo iba a nutrirme, me nutría, escuchaba cómo preguntaba. Y aparte, re generoso, me daba pie para que yo preguntara desde mi inocencia de veintinada. Y él fue, creo, una llave muy importante. Y la otra, Magdalena Ruiz Guiñazú, que Magda era la uno como mujer en los medios. Después de Pinky vino ella, yo creo, a ocupar un lugar en la radio, en la M, muy, muy importante, de La Primera Mañana también. Y yo como locutora en Mitre terminaba mi turno a la media hora que ella empezaba. O sea, yo tenía media hora con ella, nada, pero me quedaba embelesada y me iba a casa escuchándola, en cómo abordaba la política, la economía, sin dejar de ser una señora de su casa, porque ella comentaba la novela que veía a la tarde, contaba cosas de su privacidad, que en ese momento, bueno, las mujeres no abríamos tanto nuestras vidas si estábamos ahí. Eso me interesa, justo esto último, el rol de la mujer dentro del periodismo. Sí. ¿Sentís que tuviste que dar como una batalla aparte? No, pero hubieron algunas cuestiones que afortunadamente las supe manejar. Trabajé con gente que hoy por hoy tiene 80 y pico de años, entonces en esa época eran tipos grandes y me decían, nena, ponete acá, gente capa de los noticieros, sobre todo en la noche, nena, ponete acá, mostrar las piernas. Yo decía, ¿qué piernas? ¿Estás loco? Ya le hablaba así. O sea, nada, después un avance de algún jefe era, ¿comemos? Me dijo un día, sí, cuando quieras, yo llego a la 1 para el noti, para prepararme, no a la noche. No, al mediodía sí, a la noche no. No tuve más que decirle eso, que no jodió más. Y nada más. Y no, nada más ni nada menos que gané siempre menos que mis compañeros varones, eso sí. Eso sí, horror, pero ganábamos bastante menos. Cuando nos enterábamos nos queríamos morir. Y sí. Y es parte de lo ingrata que puede ser a veces la profesión. Sí. Pero bueno, sin embargo te lleva a amarla, porque así como te quita, también te da y te da un montón. ¿Qué análisis haces hoy con el diario del lunes de tu carrera y de tu recorrido? Porque vos viviste una época del periodismo súper transicional en este país. Súper. Empezaste de muy chica y hoy tenés una carrera establecida, formada, te ganaste tu lugar. ¿Cómo ves esa transformación? Digo, ¿te imaginaste en algún momento llegar hasta donde llegaste? No, porque no seguí esto para ser conocida, para ser famosa. A mí me gusta contar historias y sé que tengo capacidad para hacerlo y sé que mi voz me acompaña y lo que he aprendido frente a una cámara también, cómo moverme, cómo hablar, cómo mirar a los ojos de una persona a través de la lente. Y siempre trabajé, muchas veces, no siempre, trabajé al mediodía, que es un horario donde hay mucho compromiso del televidente. Es como que el mediodía para el interior y yo tengo mucha audiencia de ahí, del interior, más que de capital, aunque bueno, lógicamente también, pero ahí paran, ¿viste? En las provincias paran y se toman su tiempo y miran la tele y escuchan atentamente y escuchan, es la escucha atenta que tanto trabajo hoy. Así que nunca me imaginé llegar acá. Me imaginé seguir trabajando siempre. Ahora digo, bueno, es hora de parar un poco, hacer lo que más tengo ganas. Antes era el vértigo, me llamaba, 3 trabajos, radio, tele, cable, grabaciones como locutora, la voz de esto, la voz de lo otro. Fui madre grande, así que hasta los 37 años le di duro y parejo. Presentaciones en eventos. Sí, fue muy completo todo. Y viví épocas y situaciones importantes del país también que pude comunicar. ¿Alguna que quieras compartir? Sabía que venía esa pregunta. Porque justamente ahí entro cuando El empiezo a recordar los el alumno detalles. le gana al maestro. Bueno, cuando cayeron las torres, Amia. Era muy, muy chica con Amia, pero estaba en el noticiero y nada, fue un revuelo tremendo. Yo hacía los flashes de la noche, pero bueno, fue poderoso ver cómo se cubría eso. No cubrí calle, salvo en la radio, en mis comienzos, que les hacía con mi grabadorcito notas. Acá en Microcentro, cuando salían del teatro las figuras, yo les hacía reportajes. A ver qué, y con ese material se lo llevaba a una periodista que todavía sigue trabajando, muy conocida de espectáculos. Y le llevaba yo el material de la gente que estaba comiendo. Así conocí a Maradona, conocí a Tinelli, conocí a Menem, conocí a mucha gente en la noche.
Un tiempo me duró. Después enseguida pasé a la FM, pero sí conocí. Y me cagué de frío también. Sí, obvio. El periodismo es cagarse de frío, A la cagarse de noche, calor. olvidate, ni hablar. Sí. Y de todo este abanico de cosas que hiciste, ¿tenés algún espacio favorito? Digo, ¿te hallas más frente a la cámara? ¿Te hallas más atrás de un micrófono en la radio? Y la radio es la radio. Porque estás medio espatarrado. Igual hay que cumplir con la postura, porque eso, de hecho, cuando enseño oratoria consciente, el hecho de hablar con conciencia y estar presente en el momento, en el acto precioso y mágico que es el de comunicar, hay que guardar una postura. Pero la radio es la radio, es la comodidad, es la cocina de casa, dijo una vez un colega, y la tele es el living. Pero yo tengo más años de living que de cocina, pero yo creo que en el último programa pude hacer la cocina en el living. Y fue un concepto abierto, ponele. Porque tenía que estar bien, los tacos, a veces en zapatillas salía y no me molestaba, pero estaba cómoda. Estaba cómoda como en la cocina, porque el programa me lo permitió. Si no, todo el resto de mis trabajos anteriores en tele, la mayoría fueron en noticias. Y noticias es más estructura. Aunque afortunadamente también viví esa transición, dejó de ser Talking Heads. Antes repetíamos, igual yo me revelaba, siempre hacía cosas que creía que tenía que hacer en mis presentaciones. Y como siempre fue muy políticamente correcta en cuanto a usar bien el lenguaje, no me jodían, pero yo daba vuelta al anclaje de la noticia, no era lo convencional, me ponían un título y lo daba vuelta, trataba de que fuera una historia contada, no una noticia que pase y ya. Qué jugada. Porque eso muchas veces va en contra de la línea editorial de los medios. Sí, tuve momentos. Sí, seguramente. ¿Cómo te llevas con la objetividad? ¿Crees que existe? Bueno, este es el eterno debate del periodista, ¿no? Te dicen, no existe la objetividad, es todo subjetividad, pero ¿vos crees que se puede cambiar un poco eso? ¿Crees que se puede ser objetivo? Se puede ser verdadero desde tu lugar, entendiendo que vos tenés un punto de vista y que la noticia tiene, en general, cuando hay dos cuestiones enfrentadas, son dos puntos de vista. No, hay más todavía, hay más puntos de vista. Entonces, yo creo que mi tarea como comunicadora es ofrecer esos puntos de vista, es contar el hecho que también se puede contar al derecho y al revés. Vos le pones el anclaje donde quieras, en el sujeto, en el predicado, dónde estalló la bomba, por qué, o la bomba estalló, o hubo tantos heridos, metes el anclaje en el herido. Por lo tanto, en hacerla humanizada la noticia, cuando mencionas a la persona que lo vivió, lo sufrió, se cuenta un hecho, y un hecho tiene muchas interpretaciones, así que se puede contar con mayor verdad, mayor genuinidad tuya, de vos entender que esto tiene implicancias y vos te encargás de saber esas implicancias y de conocer la noticia. Por lo tanto, no, objetividad no, pero sí verdad. Pero no la verdad, porque la verdad depende de quien lo mire, es su verdad. Pero sí la verdad de quien la dice, tener la suficiente mirada amplia como para contemplar que lo que está viendo lo puede ver y lo que no también lo tiene que contemplar. ¿Cómo trabajaste la empatía durante todos estos años? Que también me parece un pilar dentro del periodismo, justamente en pos de la verdad o de la propia verdad, para poder trasladar una información de la forma más genuina posible. Es todo para mí. La empatía es todo. Yo no puedo crear más odio de lo que la noticia por ahí trae, sobre todo cuando hay muertes y situaciones de abuso y niños en el medio, o terrorismo. Entonces, para mí, cómo contar una noticia de esas características, tal vez algo que pasó en el barrio y que se repite y se repite, pero que tiene cortes muy dramáticos, no le puedo agregar yo más dramatismo o más ganas de vengar a quien ve eso. Yo siento que tengo una responsabilidad con un micrófono, por lo tanto la empatía es todo. No voy a justificar al victimario, pero sí voy a contar el contexto en el cual sucedieron las cosas. ¿Qué valor pensás que tiene la palabra de un periodista, hablando un poco de todo esto? ¿Qué impacto crees que tiene en la sociedad, ¿no? O sea, el periodismo siempre marcó la agenda, siempre marcó un poco la voz del pueblo, la fue orientando, la fue guiando. Vos, desde tu lugar, ¿cómo lo ves, digamos, desde esa esfera social? Enorme, cada vez más importante el papel. Por más que no se note y la gente crea que no nos necesita y que no necesita a alguien formado en los medios. Porque hoy por hoy todos son emisores
y todos somos receptores y es impresionante porque antes decías, bueno, quien trabajaba en la tele, en la radio, bueno, estudiaba, se preparaba. Ahora metes una cámara y realmente cualquier persona puede comunicar. Pero hay que diferenciar entre contar una historia cuando vos la contás con todos estos factores que te digo, desde la empatía, desde la verdad, desde el conocimiento de teorías de la comunicación, de cómo puede una palabra dañar o malinterpretar cuando un entrevistado te dice algo que no te va y no tomarlo personal y hacer un show del yo. ¿Cómo me habla así, señor diputado? A ver, mostrar que se está yendo a la mierda el diputado hablando así. Yo no me gusta personalizar. Por supuesto que hay veces que me siento molesta o herida y lo demuestro, pero trato de no perder el foco, que la noticia es él, no yo. O sea, yo soy el vehículo. Y si no muestro eso, ¿qué le estoy mostrando a la gente? La figurita, mi nombre, no. Sé que por supuesto hay colegas que les interesa eso y estamos en una época muy difícil donde la profesión es tildada de mierdas caminando. Entonces, momento, bueno, diferenciemos. A ver, evaluemos qué estás viendo, qué estás escuchando. Se supone que nosotros nos formamos justamente para dar esos puntos de vista del que te decía. Entonces, yo me sigo informando con gente que admiro, colegas míos, muchos con los que trabajé, otros no, y me encanta escuchar y decir, mira, qué buena bajada que hizo. Tal vez gente que está siendo muy señalada y aún así no se lo toma personal, es buenísimo. Dicen, esto está dañando, señores, yo ya sé quién soy, por más que me digan lo que me digan, yo ya sé lo que hice, lo que trabajé, a quién le cobré, mi familia, o sea que me voy a sentir ofendida porque un señor con poder me está diciendo esto. Pero sí, es peligroso para quien se informa por las redes, no por los portales de noticias o los sitios oficiales. ¿Pensás que hoy es una competencia eso? ¿Que las redes compiten con...? Sí, creo que sí, porque hay desconocimiento de la gente. Entonces se enteran como los chismes de lo que pasa, o muy recortado. Es todo tan rápido y tan veloz. Tu época, Agos, y la mía también ahora, en mi adultez, es todo tan rápido que es como una misión decirle a la gente, para, banca, respira, lee, pero lee completo. Recién estaba scrolleando un poco para ver qué pasaba en el mundo, que hace rato que no... ¿Con qué te encontraste? No, ¿qué pasaba en el mundo? No, pues me metí en los diarios, pero metí a scrollear en Instagram y pasó una situación, no voy a mencionar exacto, pero que no malinterpreta la gente. A mí me gusta mucho leer lo que la gente opina, porque ahí sé si la noticia cómo está pegando, que me meto a leer mucho los comentarios, me divierte además. Ni que hablar cuando se trata de noticias mías, o que hablan de mí. Ya vamos a llegar a eso. Ahí chusmeo y trato de mirarlos rápido. Bueno, pero no, por suerte son todos muy, muy, muy lindos. Pero recién, no sé, pasó una situación entre una periodista en un canal de televisión y un político, con la esposa de ese político. y no sé, estuvo bien un cruce periodístico de alguien que está en campaña. Y la conductora, esposa de este político, lloró. Pero lloró por su situación personal. Y la gente entendió que lloró porque estaba ofendida. Nunca leyó y nunca vio. Solamente vio el recorte de... Todo es un recorte ahora. El recorte de la piba que se supone que ofendió al político, pero no se sabía por qué. Y la gente opinaba. Pero no viste nada, dije yo. Porque tampoco el medio de comunicación, porque esto era de un medio de comunicación, no lo aclaró. Entonces, no aclares... No importa si oscurece, sería la frase. Bueno, sí, igualmente... Entendé lo que quieras, sí, sería. Sí. Es que hoy los medios un poco también juegan con eso, ¿no? Sí. Creo, bueno, vos lo dirás mucho mejor que yo, pero que el periodismo también tiene que hacer una fuerte autocrítica desde la llegada de Internet, desde la llegada de la masividad con las redes, sobre todo por esto de la inmediatez, de tirar el anzuelo, pescar rápidamente por tenerla primero, sí. Que es el peor escenario para el periodista. Pues es que ese es el apuro. Porque si esa nota que le estaban haciendo era un micrófono que le estaban haciendo a la piba con la que se había peleado el político, en el programa de la mujer del político. Entonces, si abajo, la bajada, hubieran aclarado o metido el link para que vayan a ver qué pasó, tipo, ahí le estás ofreciendo al lector, televidente o consumidor de Instagram lo que había pasado. Pero no.
Se quedaron con un título, con una palabra engañosa, una nota cortada. Es un riesgo. Es ver, es sesgo puro. Esa palabra que está tan de moda, es sesgo puro y es peligroso el sesgo. Y eso también un poco autobastardea al periodismo, ¿no? O sea, esta búsqueda del amarillismo, esta búsqueda del recorte, esta búsqueda de lo que decíamos antes, el clickbait, porque convengamos que también los medios lucran con eso y eso les sirve porque la extracción en redes. Sí, claro. Pero ¿qué importa? Sí, que como si fuera todo muy legal en el tráfico y en los números del tráfico. Dale. Me enteré hace poco de gente que sabe que los grandes canales de stream, bueno, están toqueteando un poco. Mismo Pergolini lo dijo el otro día, que es uno de los dinosaurios de todo esto, que fue mi generación el que la vio absolutamente y se metió de lleno, con todas las diferencias que tengo con ciertas cosas con Mario, pero dale, imposible, no puede ser. Así como la tele tiene que medir de otra manera Ibope, que solo mide Capital Federal, con todo lo que significa nuestro territorio y el poder de inmersión que tiene la tele en las provincias, deberían hacer lo mismo con las redes. ¿Te duele ver que el periodismo está así? ¿Te duele ver estas cosas? ¿O pensás que todavía existe un bastión que va a sacar adelante el poder de los medios? Trato de pensar que son signos de los tiempos. Todo se mueve. Hay un decaimiento fuerte en ciertas cosas, pero al mismo tiempo hay una sacada de careta preciosa, maravillosa, que yo veo en las nuevas generaciones. No se comen ni media. Y ni te digo cómo vienen las adolescentes, que tengo 2 hijas de esas edades. No se comen ni media, pero con respeto, porque, a ver, se trata de parate y habla. Encima las mujeres era parate, cuidado, que no se te vea la bombacha. Espera que te den tu turno y ahí habla. ¿What? Eso era todo lo que nosotras recibíamos. Ahora no, ahora es... viene el varón, estoy yo primero, no sé si... me encanta. Yo la veo a mis hijas y estoy fascinada con esa apertura de que las chicas de mi edad que militaron y la generación siguiente se rompió el culo para abrir eso. Y se abrió, y por suerte se abrió y ya... Bueno, por eso entonces trato de compensar con esa situación de periodismo y va la palabra demacrada, porque ya la palabra pierde valor en el 1 a 1. Eso es lo triste. Y los medios amplifican todo eso. ¿Consumís un poco de streaming? Casi nada. Miro recortes. O sea, que te convertiste en todo lo que juraste destruir. No lo juré destruir, pero lo quiero entender porque yo quiero sumarme también a esto. Lo más lindo es que hoy también armaba el taller de mañana y decía, bueno, yo iba a contar un poco de mi carrera. Bueno, yo empecé en radio, después en tele, con un escritorio adelante, sentados. Después la tele, me sacaron el escritorio, teníamos piernas, empezaba la época en que los presentadores de noticias estábamos parados, aparecieron las pantallas más grandes. Y volvimos a estar sentados detrás del escritorio en un stream, sin imagen. Aunque hay ahora streamers, sobre todo los streams que lo hace gente de televisión de mi edad, que le meten paño. Paño es la imagen atrás del gente hablando. Porque ahora hay gente hablando, y gente hablando cualquiera, y yo no sé cómo se maneja eso. Y me cansa, me aburre. Prefiero la radio más estructurada de... Sé que viene una nota y sé que viene una charla y después me mandan la música. Bueno, necesito descansar. Entonces es la famosa ola que aprendimos en la Facu, en el ISER, de los tiempos, de las frecuencias, de cuánto tiempo estás atento para después dame un aire, dame un tema, dame una charla. Si estás hablando de algo grosso, bueno, bancá 10 minutos, 15, ya, dame otra cosa. Pero parece que ahora es todo lo contrario. Porque, bueno, el presidente da notas de 6 horas. Vos decís, wow, ¿cómo es? Bueno, estoy aprendiendo a ser consumidora de esto. Me interesa, vos sos muy buena entrevistadora, a mí me ha tocado acompañarte un poco, ¿te acuerdas en Viajeros en su momento? Sí, tal cual. Me ha tocado verte y ver cómo llevas el clima de una entrevista y aprender de eso y tratar de reproducirlo después, bueno, incluso en estos proyectos. Sí, me encanta. ¿Cómo vas midiendo ese timing en una entrevista? ¿Es algo que vos sentís? ¿Es algo que entrenaste? Lo siento. Y ahora sé por qué lo siento. Primero miro mucho a la técnica.
por momentos miro la técnica, mis cámaras, mis productos de atrás de cámara. Si están atentos, digo, os vamos bien. Están embolados, vamos a romper con algo, una pregunta más. Pero básicamente lo siento yo adentro. Hay que entrar despacito siempre. Y entrar sobre todo con algo que al entrevistado lo haga sentir cómodo, en mi punto de vista. Sea de lo que sea que vaya a hablar. A menos que me den 3 minutos para hacer una nota del día, y obvio que no. Obvio, ahí vamos al hueso y vamos a sacar el título. Cosa que tuve que aprender mucho en mi ser coach, de que la escucha era otra, completamente distinta a la escucha de periodista. Y me tenía que sacar el traje y poner el de la escucha atenta, que es hermosa y enorme. Si estás muy conectado, lo vas a sentir ese ritmo. Si estás muy conectado con vos y con el ambiente, con el entrevistado. Si estás bien conectado, lo sentís. Decís, bueno, listo, ahora es el momento de cambiar el clima. Debe ser una pregunta más divertida, si se metió muy abajo, vamos a subir. Son esas olas que yo le llamo, que es como se mueve todo, así. Por más que a veces no... Sí, obvio. En los medios se está moviendo de manera más lineal. Pero a mí me gusta ir suave. ¿Y qué pasa cuando hay un tema difícil y te interpela y te sensibiliza? Sí. ¿Cómo haces para despegar? Si es que haces esa búsqueda de despegar, Sí, me pasó. porque a veces toca, ¿no? Para no quebrarse o para sostener la entereza, como decías vos antes. Sí, me pasó y el mejor ejemplo fue cuando yo había tenido a mi hija mayor, hace muchos años ya, un poquito menos de 20. La tuve a Isabela y enseguida volví a trabajar en mi puerperio y yo estaba carne viva. Trabajaba mucho, trabajaba en radio y en cable. Y eso fue en C5N, que estaba con Paulito Cablan, me acuerdo. Vino una mujer a pedir justicia por su criatura que habían matado, una bala perdida. De esas tengo muchas historias, muchas, porque conozco el dolor muy en primer plano, porque lo tuve cerca y lo hablaba y lo hablaba a diario. En mi último programa lo hablaba a diario. He hablado de abusos de forma muy, muy difícil, pero vuelvo a esa anécdota y después cierro. Cuando llegó esta mujer, yo la vi y entró y sus ojos me traspasaban. Era como un fantasma ella, que venía, porque tenía que venir a contar de su hijo para buscar justicia. Pero ella estaba en un estado de total desarme. Y me penetró esa mirada. Y de repente se me cerró la garganta. Yo se hacía muy poco que había parido. Y estaba dando la teta y me acuerdo que me dolían y no pude empezar la nota ni seguirla. Paulo tomó ese lugar hasta que en un momento la miro y recuerdo por qué estaba yo ahí sentada. Que no era la mamá, que no era la amiga de ella, ni una madre en general, compadeciéndome del dolor de ella. Era una periodista, era una comunicadora y mi rol era justamente darle el lugar para que ella pidiera justicia. Y ahí me recompuse, cuando recordé para qué estaba ahí. Entonces me pasan las cosas. Al tiempo renuncié a ese trabajo porque era demasiado y porque sentía que no podía tanto. Entonces mantuve otras cosas y me dejé tiempo para vivir mi puerperio y me duró bastante con la crianza de las chicas y es lo mejor que pude haber hecho en mi vida, retirarme de la gran vida pública, seguir con cable, porque yo seguí todo este tiempo. Yo, de hecho, vos estabas en esa época, he entrevistado y hay situaciones que por lo que yo vivía en ese momento me afectaba particularmente y lo sentía en el cuerpo y me dejaba que sentirlo, o sea, yo estaba consciente de que me pasaba. Respiraba hondo y me recordaba para qué estaba ahí. Entonces tragaba, no ocultaba mi emoción. Si se me caía la alergia, me la sacaba. No me ponía nerviosa, no decía, ay, estoy llorando. No, tampoco, porque ahí es ponerme yo. Entonces, por ahí el entrevistado me notaba así y eso me unía a él, porque yo estaba viviendo ese dolor, como lo estaba viendo la persona que está mirando la tele. Entonces yo no quiero dejar de ser en ese momento también espectadora, pero mi rol lo recuerdo y me compongo y termino o sigo, pero sí me atraviesa. Y en este caso también hablando de entrevistas difíciles,
¿Qué pasa en una situación adversa en la que no conectás o en la Sí. que descrees de lo que la persona está contando o Sí. te genera un conflicto Sí. moral y ético? Sí, te tuve, obvio, mucha. Trabajé en Diputados TV durante 2 años. Cierto. Y ahí conocí de todo. Conocí gente que trabaja muy bien y gente que no. Y eso creó un conflicto profundo, profundo, y fue muy claro, fue buenísimo haber pasado por ahí, porque yo aparte quería ser, como siempre viene Karen con sus historias de vida, pero yo quería hacer eso. Yo digo, dale, mostrame cómo trabajás en una legislación cuando tenés todo en contra, cuando tu jefe político te dice no. Yo quería meterme ahí, pero no me dejaron meterme en la rosca, obvio. Obvio. Entonces, por no decir que tenía mis diferencias con la dirección de ese canal. Y que nada, eran diferencias. No llegué nunca para decir, no, se puede trabajar acá. No, porque yo sabía de dónde venía. A ver, baja línea. Pero yo ya estaba grande para bajar línea, entonces me tuve que ir. Ellos quisieron retenerme, aún así como trabajaba, que muchas veces se me soltaba la cadena y metía preguntas cuando el dipu, que le decíamos así. Cuando no me gustaba con quien... no importa que la gente sacara sus conclusiones. Yo tenía que hacer mi trabajo y preguntarle lo que tenía que preguntarle. Y no iba a eludir la coyuntura, porque muchas veces me decían, no me preguntes esto. Pero si es coyuntura, ¿cómo le voy a preguntar esto? Titular de un diario. Se cayó esta ley, ¿por qué? ¿Qué pasó? Presentaron otra cosa, se pelearon los de la oposición. Y preguntaba. Y no podía con mi genio, esto es mío, algo bueno le voy a sacar. Claro, claro. Mostrame un humano detrás de ese coacheo. Enojate y dame un Claro, título. dame algo, dame un... Salí del cassette. Pero a veces lo lograba y decía, no, en verdad, no, tampoco era mi propósito estar ahí para hacer eso. Simplemente tenía que informar lo que sucedía en la Cámara de Diputados. ¿Y qué te pasa con las preguntas que están pactadas? Porque No. eso es un conflicto. Sí, es un garrón. Y a veces hay que hacerlas. Porque si no, no trabajas en un medio grande. O sea, vos sabés cuál es la línea editorial y de alguna manera cuando entras a trabajar en la línea editorial, pactás no joder la línea editorial. Yo nunca pacté seguirla. Y eso lo tuve clarísimo y trabajé para tipos poderosos que tenían sus soldados. O sea, en todos los medios siempre y en todas las épocas. No es cuestión de ahora, periodismo militante. Eso fue siempre. Así. Nada más que ahora, por suerte, se caen las caretas. Es lo que me encanta de esta época, que amo. Bueno, es esto. Vos sos esto y ya se sabe, dale, ¿no? La caretisma. Pero... Y tienen público. Y la gente lo banca. Buenísimo. Hay lugar para todos, pienso. Pero sí, me ha pasado. Tenés que hacer esta pregunta. Bueno, ok, pero después puedo seguir sin molestarlo tanto. ¿Puedo seguir? Decía yo. Y como tengo mi sonrisa y entro por otro lado. En una radio una vez en la que trabajé no se podía hablar de una guerra determinada que pasaba. Pues había intereses, evidentemente, de negocios del dueño. Y yo, como mi programa no era de la primera hora ni del regreso, que es la fuerte de la radio, era fin de semana. Yo me llevaba... cualquiera. Me agarraba un libro de poesía y hablaba de la guerra a través de la poesía. Estaba recopada porque dije, algo tengo que hacer. Yo no puedo mencionar que el mundo está convulsionado con esto. Entonces tiraba una poesía y porque la gente que lo cachara. Ya eso es un tema de la gente. Si lo cacha bien, buenísimo. Y si no, y bueno. Yo lo quise decir de la mejor manera. ¿Te has tenido que construir alguna careta vos en estos años para sobrevivir? Sí, claro. Sí, que me la estuve sacando hace poco. Sí. Estructura. Empecé pendeja y me dieron la conducción de noticieros de muy chica. Por lo tanto, tengo que estar a la altura. Y fue mucha presión. Nunca, a ver, las cuestiones personales me llevaron a tener ciertos ataques de pánico. Nunca algo laboral, pero cumplir con lo laboral estando rota, ni en pedo lo haría hoy. Y lo aprendí. Trabajar con ansiedad es lo peor que me pudo pasar. Y tengo que cumplir, tengo que estar porque tengo que estar a la altura.
que también veo que esta generación, si bien es un requerimiento humano, ser valorado y ser querido para pertenecer a la manada, al grupo, pues somos gregarios en definitiva, hoy por hoy está un poco más hablado. Hay mucho coacheo, mucha psicología, y más en nuestro país, que se habla mucho de eso. Pero antes, cuando yo empecé, y mi madre y mi abuela era cumplir, expectativas. Entonces nunca llego, porque nunca llegas a cumplir nada. Nunca estoy lo suficientemente linda, lo suficientemente flaca, lo suficientemente buena madre. Es un agotamiento mental. Y yo me estructuré mucho para ir contra eso. Hasta que me cansé, crecí, maduré, empezaron las arrugas y ahí empieza la liberación. ¿Vos sentís que lo físico, en tu caso como periodista, tuvo un peso importante? Digo, ¿te marcó, te comparaste, caíste en esa rosca inevitable que hay entre las mujeres en los medios y con la exposición? ¿O pudiste abstraerte un poco? Fui bendecida, siempre fui muy delgada y rubia. Entonces era más acorde a lo hegemónico en el momento de las chicas doto, que en los 90 se usaban. Sí me faltaban tetas en su momento y bueno, acá están, qué sé yo. Ahí sí, pero los puse grande, entonces las pensé por qué y qué, no para estar. Era algo muy personal que yo quería y cambiar mi cuerpo. Así que no viví esa presión, porque la verdad que comí siempre mucho. Ahora no, ahora como y me muero, engordo una barbaridad con la menopausia. Pero cuando era más chica no, comía, chupaba un poco, nunca demasiado, pero no tuve problemas con el cuerpo. Pero sí vi a mis grandes amigas luchar de una manera denodada por eso y me daba mucha pena. Y hice una cagada, porque eso duele y trae mucho dolor, el querer encajar con el cuerpo. Y lo he visto en tele, obvio que sí, lo he visto. Ahora es buenísimo porque llaman a chicas que tienen distintos cuerpos y me encanta que se aprieten aunque tengan rollos y está bárbaro. Pero en mi época no, esta no porque está gorda. La puta madre, decía yo, ¿no? Sí es una luz esta piba. Pero pasaba eso. Y sí, la imagen era otra y tenía que coincidir y a mí me pasaba que naturalmente lo era, por lo tanto no lo sufría, afortunadamente. ¿Cómo te llevas con la exposición? Y no me refiero a estar frente a cámara, me refiero a la opinión pública, ahora que estamos con las redes, los comentarios, un poco lo que decías antes de que te gusta pispear ahí que andan diciendo de vos. ¿Cuál fue capaz el momento en el que te cayó la ficha de que eras pública y que la gente iba a empezar a hablar? Sí, bueno, sí, de mi gran situación en los 90 cuando salí con alguien muy público. Entonces ahí me empecé a ver en las tapas de las revistas. Yo ya venía trabajando, y venía trabajando con grosos, y venía conduciendo, y ya había salido en revistas, y ya usaban revistas antes. Existían, eran unas cosas de papel. Exactamente. Y sí, tenía mi exposición, pero nada, era la chica que estaba en la tele y en la radio. Y porque encima en la FM 100, cuando yo arranqué, le empezaron a dar imagen a la radio. No por poner cámaras, porque no, pero sí fotos. Muchas fotos que salían en el diario y hacíamos muchas cosas en vivo. Entonces la gente nos conocía y nos seguía como masa de gente. Y nos la veíamos, hacían festivales. O sea, eso que están haciendo se stream ahora, que junta gente en los teatros, ya lo hacíamos nosotros. O sea, se hacía. No inventaron nada, chicos. Dale. Pero cuando empecé a salir con Guillermo, que fue mi pareja un tiempo, ahí dije, wow, esto es fuerte, porque la gente miraba, y no solo miraba, sino que opinaba y me mandaba cartas. En esa época se usaban cartas que se mandaban. Cartas divinas y cartas no tanto. ¿Te han amenazado? Haters, no, pero me decían, ¿qué haces vos al lado de ese bombón? O sea, ¿quién sos? ¿Qué haces? Sos muy fea. Bueno, mira, me ves fea, ¿qué momento? Entonces, pero qué sé yo tenía 30, estaba ocupada en otras cosas, no sé, estaba demasiado ocupada. No le daba lugar, básicamente. Sí, obvio que me jodía. Decía, bueno, no ser una modelo, pero mira quién tengo, qué sé yo, no sé, en ese momento. Pero sí, la exposición fue fuerte y cuando me separé, más todavía. Era mi duelo y el duelo es público. Y fue choto eso, fue feo. Y después volví. En realidad
nunca me retiré de donde estaba, pero volví a tener un poco más de paz. Y después vino otra parte de mi vida que, bueno, ya no fue para nada pública, pues me casé y nadie mucho lo supo y ya me fui para el otro lado. Que esa fue otra situación que viví, un desastre, o sea, porque... Pero bueno, tenía que vivirla. Matrimonio que terminó en divorcio y después vino Mauro y ya las cosas se ordenaron en mi vida y ya no me molestó mostrar mi vida. ¿Con quién iba al cine? Y ahí empezaron las tapas revistas con Mauro. Y después todo calmó ya cuando tuve mis hijas. Me siguieron la prensa para ver salir del hospital con la criatura, tener a los fotógrafos y nada, la viví naturalmente, Agos. A ver, ahora salí de Canal 9 y los tenía todos mis colegas ahí preguntándome, pero ahora ya lo tomo muy natural. ¿Qué quieren, chicos? ¿Qué pasa? No les voy a tener un título, saben cómo soy, ¿no? No soy quilombera. Y se ríen todos y bueno, y vamos. Soy una más. Pero entiendo que tengo mi lugar también. Aparte de ser una más, tengo mi lugar y mi nombre. Qué lindo eso. ¿Sentís orgullo de tener tu lugar? Recontra. Sí. Tenía mi collarcito que decía Karin, el otro día estaba medio bajón. No, me lo voy a poner. Yo soy Karin. Bueno, Karin Cohen. No sé Karin. Sí, claro que estoy orgullosa de mi carrera. Muy. ¿Sentís que sos inspiración, así como lo fuiste para mí, Qué linda. para otras generaciones? Y uno lo es, y cuando me lo dicen me llena de amor, porque estamos acá para dejar alguna huella, en definitiva, que es lo que te empiezas a ver cuando pasas cierta edad. Decir, bueno, ahora ya cumplí con un montón de cosas, tengo un montón de deseos que quiero seguir cumpliendo, lógico, pero es hora, y ayer hablaba con mi amiga Daisy McQueen, otro gran nombre de la radio de los 90, que vive en la India, y ella me decía que en la filosofía hindú es hasta los 25 cuando tenés que aprender, después de los 25 cuando construís, es hasta los 50, de los 25 a los 50 construís, y después los 50 compartís. Y después los 75 como que, nada, soltás, haces silencio y haces lo que querés, en definitiva, porque esperás que el final. Y yo estoy justo en la época de compartir a mi edad. Entonces, que venga lo compartir. Tengo un montón de sueños por cumplir, pero yo ya necesito contar lo que sé. Porque sí, porque es así como los seres humanos somos y como antes hacían los periodistas. Contaba un juglar a muchos y contábamos y así las cosas artísticas se pasaban, los oficios, contándole a otro qué es lo que uno sabe y lo que vivió, la experiencia. Si bien todo cambia muy rápido, lo esencial del ser humano está y va a estar siempre, que es como uno crece en la vida y las miradas que puede tener. ¿Cuál fue la historia más dura que te ha tocado compartir? Bueno, la caída de las torres fue como hecho magnánimo, horroroso. Yo estaba al aire en un programa, no estaba en el noticiero, pero tuve que entrevistar a mucha gente. Y si bien fue afuera, el mundo cambiaba y todos lo sabíamos. El mundo cambió poderosamente a partir de ese momento. Eso en cuanto a lo de afuera. En cuanto a lo de acá, yo era muy joven y cuando murió el hijo de Carlos Menem, que tenía mi edad, fue fuerte, fue un shock. Yo no lo conocía solo de vista, pero decir que se le muere el hijo a un presidente me choqué porque tenía mi edad. Yo supongo que fue por eso, lógicamente. Pero lo más que me dolió, las cosas que me han llegado más son esas tragedias cotidianas. Es hablar con alguien que no tiene nada, pues se le incendió la casa y se quedó total y absolutamente sin nada. Y sentir eso, o que me hable una mujer de 30 y pico de años, un poquito más tal vez, con 3 hijos que vivían en la calle y nosotros le juntábamos plata con la audiencia para que pueda comprarse algo, para alquilar una habitación, y al final se compró Ella vivía en un auto viejo. Vivía en un auto. Y trataba de que no se le sacaran los chicos porque los chicos los tenía impecables para ir al colegio. Entonces iba a lavar la ropa al refugio, pero ella no quería dormir con sus hijos en el refugio. Quería dormir con ellas viéndolos ahí. Y le juntamos plata a esta mujer. Y esa mujer me dijo al aire una vida de abusos, lógicamente. Digo lógicamente porque de mucha precariedad, de ignorancia.
Ella me dijo, yo no sabía que me golpeara a mi marido estaba mal. Y yo hice un punto ahí. Porque estaba conectada, porque si no le hubiera dado para adelante con otras cosas, ¿no? ¿Cómo? A ver, y los miro a mis compañeros y miro a la cámara. ¿Ustedes entendieron que ella dijo que no sabía? No era que no se lo bancaba porque le gustaba, o no se lo bancaba porque no tenía otra opción. No sabía que estaba mal. Entonces, ¿cómo no voy a admirar a esa mujer que cuidaba a sus hijos de esa manera, por más que otros digan, mira cómo los tiene en vez de ir a un refugio? O sea, el juicio se te va por completo cuando pasás a los zapatos realmente de otra persona y la escuchás a ver qué le pasó. O sea, y no juzgar tanto. Bueno, yo creo que tengo un norte ahí. Y que realmente ahora lo creo. Eso es duro escuchar. Las vidas que están al lado tuyo, no en el norte ni en el Congo. Están al lado tuyo y las cosas que le pasan. ¿Cómo te recompones después de eso? Cuando le juntamos mucha plata y me puse a llorar de la alegría, porque en realidad yo lloraba por otra cosa. Pero se me caían las lágrimas. Mira lo que te juntamos, y ella lloraba, y ella lloraba, y yo lloraba con ella. Y se me corría todo el maquillaje. Pero al mismo tiempo es, mira, ¿qué más? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahí me recomponía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y dale, contame, ¿qué tenés ganas? ¿Qué pensás? Y mis compañeros, a ver, no era yo sola el programa. Eso también es difícil de manejar, porque yo quería llevar la conversa para un lado y muchas veces mis compañeros me saltaban y yo los miraba diciendo, no, sostené la emoción. Porque si yo sostengo la emoción, llega mejor el mensaje a la audiencia y pone más guita. No es que le busco que llore para que haga rating, no. Porque si me mostraba esa humanidad, alguien que se le quema la casa, te puede hablar así. Bueno, se nos quemó todo, y bueno. Y vos decís, para. No es por ahí. Entra despacio. Entonces, de repente digo, ¿qué es lo que más extrañas tener? Bueno, a veces extraño eso. ¿Y tus chicos? La mochila de los chicos, y ahí se me largaban a llorar. No por lavarropas, no por la guita que habían perdido, no por la cama, no por lo que habían construido durante un montón de años de laburo, de 3 laburos, 4 colectivos, eso, sino la mochila de los chicos. Yo sabía que si les nombraba a sus hijos, entraba. Entonces se los nombraba, porque así entraba la plata. Y ellos me mostraban su verdad. Porque si no era bueno, se nos quemó todo, que obviamente era una máscara que ellos tenían para no quebrarse y andar por la vida quebrado. Hay gente que ha sufrido. Entonces, yo necesitaba ese momento de humanidad. No por el rating, otra vez, porque no. Porque tal vez el rating, vean a alguien llorando y la gente pasa, porque la gente quiere boludeo en tele. Pero bueno, nada, el propósito era buscarle plata, listo. Si el propósito es ese, y vamos al hueso. Qué espalda que tenés. Oficio. Pues entré a hablar de estos temas a tu edad. Antes de cumplir 30 yo estaba conduciendo un talk show que me hacían hablar de cosas que no tenían la más puta idea, de quilombos familiares. Yo tenía 20 y pico de años, vivía sola, estaba chocha, estudiaba, leía. Y de repente, conflicto familiar, y fui aprendiendo de ellos, de mi gente en el talk show, escuchando, entendiendo. Y la empatía, como vos mencionaste, es, dale, los zapatos del otro, mirá, fíjate, que es sentirlos un minuto, a ver qué pasaría con vos en esa situación. Vámonos al polo opuesto. La historia más linda que recuerdas haber contado. Una chica fue que ahora me escribió hace poquito, había nacido deforme en su cara. Y había sufrido como 20 operaciones de rostro. Y ahora es coach que enseña a otros a prepararse antes de operarse. Y ella te mostraba las fotos de cuando estaba deformada. Y digo, wow, la cara así. Y la piba es un monumento al amor propio. Porque la tipa, cuando estaba toda cirugía, se casó, tuvo hijos, creo que se separó, se encontró a otro. Una vida, y vos decís, y uno que está más o menos bien anda llorando por los rincones. Yo creo que esta profesión me enseñó realmente a ver, y a salir de mi zona de confort, de mi huevo y de mi burbuja.
si bien escuchaba radio en mi casa, escuchaba a Magdalena que hablaba de las historias y yo prestaba atención. Otra cosa es vivirlo, ¿no? En la facu pública, que todo era un difícil, un garrón. Y ahí, bueno, entré a ver el mundo un poco más. Y esta profesión directamente me lo tiró por encima. Y eso que yo no hice calle, porque admiro a mis colegas que hacen calle. Ellos sí tienen la posta. Yo los admiro mucho. La Patria Movilera, mi mejor amiga laburó y labura en la calle. Y eso es la posta. Entonces yo les doy mucho lugar a los móviles. Y me quieren los móviles, porque yo sé que les doy lugar, porque quiero que se luzcan. Porque si no, no me hagas la primera pregunta y me lo des. Hacé la pregunta, la segunda, y después hacemos un gesto para yo meterme en el móvil. Contamos qué es eso, cuando está el entrevistado, que le pasa de todo en las últimas inundaciones. ¿Y yo qué tengo que hablar desde el piso? Nada. Yo tengo que dar lugar a vos, que estás ahí como periodista. Contame, ¿qué más? De última, terminan y yo pregunto de piso a mis compañeros, bueno, ¿y ahora qué? O las preguntas que se hace uno que está en la casa sentado cómodo y calentito. Pero ¿qué mejor que entrevistar a un inundado que la persona que va a cubrir la inundación? ¿Qué voy a hacer yo? Ponele el auricular. No tengo nada que preguntarle. Estás vos ahí, con el agua hasta acá. Entonces, por eso creo yo que hay una corriente de afecto y de empatía, entre mis colegas sobre todo, porque mi pauta es si ellos brillan, brillo yo. Brilla, así brillo yo, porque yo te voy a dar lugar y por lo tanto tu brillo me llega. Y es mi programa, es mi móvil, es un grosso. Porque si no, es todo muy miserable con el ego que manejamos. ¿Hay alguna historia que te quede en el tintero por contar? ¿Algo que quieras hacer y que todavía no pudiste? Sí, visibilizar aún más, que por suerte ese tipo de gente se hace. Hoy en mi Instagram, no sé ni cómo se dice, en el feed, no sé, yo escroleo y veo gente. El feed. Bueno, en el feed vi un tipo, digo, ay, para hacerle una nota, yo todo le quiero hacer una nota, que hace música, convierte a los sonidos de la naturaleza, los transforma con su compu en música. ¿Ves esas cosas maravillosas de la tecnología que hace que escuchemos a un árbol? Mira cómo el tipo le mete los sensores al árbol y transmite los pulsos que evidentemente hay adentro de un árbol, porque está la savia, y están los bichos, y está en la tierra, y la tierra tiene su vibración, porque lógico, porque tiene su magnetismo, porque todos vibramos. Y me encanta meterme en ese mundo como coach, con los cuencos le doy, porque vibramos y ahí me pongo yo en estado. Y el chabón sacaba música. Bueno, esas cosas son eso. Por ahí más noticias que tengan que ver con lo real. Y la tecnología que ayuda a meternos en lo real. Parece una paradoja, pero para muchos tal vez tocan un árbol por primera vez porque vieron a ese chabón. Buenísimo. Bienvenido sea. ¿Te arrepentiste alguna vez de tu historia, de tu recorrido, de la profesión que elegiste? No. Me hubiera gustado ser más osada, me hubiera gustado vivir afuera. No pierdo las esperanzas, pero ahora tengo dos hijos, un marido, un gato, una casa, una vida, una historia, padres vivos, qué sé yo, bueno. No se dieron las cosas, si no me hubiera ido. ¿Y ser más osada de lo que fuiste? Sí, yo a veces no me veo tan osada, pero de repente actué en una novela en mis 30s y yo dije, ¿cómo hice eso? Yo que me quejo de no ser osada, digo, bueno, pues bastante osada, por poco tiro a la mierda la carrera periodística, después continúo porque la gente te perdona las cosas, porque sé que eso lo hice con todo mi corazón. Y esa es otra. Me encanta ver eso. Cuando vas con tutti con tu corazón y decís no a una empresa enorme porque no es por ahí. Y otra de las cosas que admiro de esta generación es que se dan cuenta antes de lo que nos damos cuenta nosotros más grandes. Que ahora yo ya sé, ya claramente hay que decirle que no, aun cuando por ahí la propuesta sea buena económicamente. ¿Hay algún día que no seas periodista? ¿O ya vivís Qué todo? buena pregunta esa, vos. Aprendí de la mejor. Ay, cállate. Sí, claro que los hay. Hay días en que soy totalmente madre. Hay días en que soy totalmente esposa. Y me olvido de leer, de abrir los portales. Así que sí, la mirada curiosa no se retira, que es parte de la periodista, es la esencia.
¿Qué le dirías a alguien que va a seguir la Sí. carrera de comunicación? Ay, que es buenísima, que es buenísima, que si siente pasión por eso, que vaya para adelante. Sí, si es alguna sugerencia que tengo es, estudien otra cosa además, que sea también de su interés. Si te gusta el deporte, algo que tenga que ver con el deporte. Si te gusta la medicina, algo que tenga que ver con la medicina. Si te gusta la construcción, algo que tenga que ver con la construcción. ¿Qué sé yo? No sé, algún taller, porque eso te abre. Y te hace especialista en algo también. Porque pasaste por las aulas y lo estudiaste y en realidad yo sigo estudiando, o sea, no paro. Ahora me gustan las neurociencias y me encanta leer y leo libros y hago talleres y inteligencia emocional y adoro entender el cerebro. Y entonces, bueno, ahora yo me estoy volviendo especialista en esto, dentro de lo que es lo general. Pero hice toda mi carrera en generalista, en ser, como dicen, no sé quién lo dice, eso no me acuerdo quién lo dijo, somos un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Y está buenísimo, porque es cierto, sabemos de muchas cosas. O sea, ¿qué preguntas hacer? O intuimos qué preguntas hacerle a un neurocirujano, por ejemplo. Si sabes cómo está la realidad de la tecnología médica en el país. Que no sé, de invento. Pero, o de lo simple y sencillo. Abrís un cerebro, loco. Decime, ¿qué se siente? Desde lo más pavo hasta lo más importante, ¿no? Uno puede entrar y ahí está la mirada en dónde querés anclar. Pero sí, dale para adelante, porque está buenísimo. No hay nada más lindo que esta profesión. Sí, señora. Gracias. De nada, Agostina. Gracias por haber venido. Un placer.